El presidente Luis Lacalle Pou envió al Parlamento un proyecto de ley para que el CASMU acceda por única vez y en forma provisoria al Fondo de Garantía de las Instituciones de Asistencia Médica Colectiva, esto debido a su estado de grave dificultad económica y financiera. Finalmente, ayer el gobierno definió la intervención de la mutualista, aunque sin desplazamiento de autoridades. Para ahondar en esto, ya estamos en Nada que Perder con el presidente del Sindicato Médico, José Minarrieta. José, muchas gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? José, ayer mantuvieron una reunión con la ministra de Salud Pública, Karina Rando, para evaluar justamente esta intervención. ¿Cuál fue la justificación del gobierno para intervenir la mutualista? Bueno, ayer sí tuvimos una reunión a las 13 horas, a la que concurrimos las autoridades del SMU, con nuestro delegado JUNASA y nuestros asesores, con la ministra, el subsecretario y la presidenta de JUNASA, donde, bueno, nos plantearon cuáles eran las medidas, las dos, digamos, el decreto de intervención sin desplazamiento de autoridades y el envío al Parlamento de un proyecto de ley que habilite el acceso a la garantía que se necesita para que la institución pueda acceder a fondos públicos o privados como préstamo, ¿no? Las justificaciones, digamos, son todas las que se han venido planteando en estas semanas, ¿no? La situación financiera de la institución, que está muy complicada, y también el hecho de controlar, de alguna manera, tener un control estatal sobre los dineros públicos que se entregan a la institución. ¿Cuál es la posición del sindicato médico justamente respecto a esta intervención? ¿Ven que es la salida adecuada o creían que había otro camino posible? Bueno, los caminos no eran muchos, ¿no? A ver, desde el momento en que nosotros tenemos como objetivo principal la asistencia de las personas que son usuarias de la institución, mantener las fuentes de trabajo, tanto médicas como no médicas, y que la institución permanezca abierta, resultaba obvio para nosotros, y por eso lo hemos dicho siempre, que se necesita inyectar recursos a la institución, pero que además se necesita un control estricto de cada peso que entra a la institución, porque tenemos dudas sobre cómo se ha administrado en los últimos años. Entonces, se adopta esta forma administrativa por parte del Estado, que incluye como un hecho un poco sorprendente, que nos sorprendió a todos, la presentación de este proyecto de ley, y el decreto que utiliza una de las posibilidades, que era la intervención sin desplazamiento de autoridades. También nos dejó claro la ministra de que eso puede, con el correr de las semanas y los meses, de acuerdo a cómo evolucione, puede escalar a otro tipo de medida, como desplazar autoridades si fuera necesario. Eso está abierto y, digamos, es una situación dinámica que no es, digamos, solo este decreto, sino que si las cosas no funcionan como el Estado entiende que tienen que funcionar, puede escalar en cuál sea la medida. Uh-huh. Ahora, hablando justamente del ingreso de dinero, esto que vos mencionabas, ¿cómo evalúa el SMU esta decisión del presidente Luis Lacalle Pou de permitir que el CASMU acceda al Fondo de Garantía de las Instituciones de Asistencia Médica Colectiva, por un lado, y por otro lado, qué impacto va a tener esta inyección de 56 millones de dólares en la situación económica de la mutualista? Bueno, la pregunta en sí es compleja. A ver, sin duda que se necesita apoyo financiero. Todos queremos que la institución no cierre, que siga funcionando y que dé una atención de calidad. Eso sin recursos no se puede hacer. Y hay una ley y un decreto sobre cómo se asiste a las instituciones mediante este fondo de garantía cuando las instituciones no pueden acceder a dinero fresco en el sistema bancario, público o privado. Es un sistema que existe, que se ha utilizado y, bueno, parece lógico que se vuelva a utilizar. El tema es que justamente debe ir acompañado de un plan de viabilidad de la empresa. O sea, porque este dinero que se inyecta permite a la empresa seguir funcionando, pero puede seguir funcionando como hasta ahora un tiempo más. Un año, no sé, un periodo de tiempo. Ahora, si no hay cambios un poco más de fondo que aseguren la viabilidad de la empresa, simplemente es correr la situación crítica más adelante. Pero para vos entonces, José, ¿era necesario este proyecto de ley que se enviara al Parlamento? Hay una discusión que se está dando en estos momentos a todo nivel de si esta ley es o no necesaria. En primer lugar, este mecanismo ya se ha utilizado en otras oportunidades
mediante los decretos que lo habilitan. O sea, el Ministerio de Salud Pública podría haberlo hecho sin necesidad de un proyecto de ley. Pero lo hace enviando un proyecto de ley con el argumento de que la cantidad que implica este fondo de garantía excede las posibilidades de garantías propias de la empresa. Entonces, para un monto tan grande, ellos plantean, el Poder Ejecutivo, que necesita una ley. Como ustedes sabrán, es un tema técnico, ¿no? Y se está discutiendo porque también, obviamente, puede existir la necesidad política de que esto sea mediante la aprobación de una ley, como una forma de involucrar a todo el sistema político o a los que voten afirmativamente en la solución. Eso te iba a consultar, ¿no? Si era un tema técnico o político. Yo no soy técnico como para dirimir en este momento esa situación, y evidentemente hay una discusión entre economistas y personas que entienden de números, digamos, que no es nuestro caso, sobre si era imprescindible que existiera una ley para encontrar esa solución. Uh-huh. Obviamente hay un tema político, sin duda. Una cosa es que asuma el gobierno por sí ante sí la solución, hablando de este tema en particular, y otra cosa es que la asuma el Parlamento con el voto de otros partidos políticos. A ver, yo no sería capaz de dirimir esa situación en términos técnicos, si es imprescindible o no una ley. Sin duda era un camino, y fue el que tomó el gobierno. Uh-huh. Otro tema que también ha estado sobre el tapete tiene que ver con la gestión, ¿no?, de las finanzas de la mutualista. Sí. Y en ese sentido, hace unos días el diputado del Frente Amplio, Luz Galo, nos decía que a esta directiva no le daría dinero. ¿Qué balance hacen ustedes de lo que ha sido el funcionamiento de la directiva? Bueno, nosotros hemos sido muy críticos con esta directiva y también con directivas anteriores. Nosotros hemos tenido críticas, y esto voy a repetir lo que he dicho en febrero, en diciembre y antes. Tenemos dos tipos de discrepancias, una con el manejo económico-financiero y otra con la relación que ha tenido esta dirección mayoritaria con los médicos. Donde ha habido presiones de todo tipo, ¿no? Tenemos la situación que se dio en febrero con uno de los integrantes de la Junta Directiva, que fue echado, pero tenemos también otras situaciones. Nosotros, la Inspección General del Trabajo, por medio de una denuncia que nosotros realizamos, condenó a una multa al CASMU y a cambiar de actitud en un servicio como el servicio de neonatología, que pues a casi totalidad de los médicos nos hicieron una denuncia que llevamos a un Ministerio de Trabajo. Las presiones que se dan a la hora de votar decisiones en las asambleas de CASMU, o sea, hay un enrarecimiento de la relación que tiene que ver con la actitud de la mayoría de esta junta directiva. O sea, no hemos tenido una buena relación. De todas maneras, nosotros como sindicato no elegimos quiénes son los que dirigen las empresas, y por lo tanto, bueno, tenemos que tomar a quienes están, pero haciendo las críticas como en otras instituciones cuando pasan cosas con las que no estamos de acuerdo. ¿Y te parece que la asistencia al CASMU llega en tiempo y forma? ¿La asistencia financiera? Sí. Bueno, no sabría decir si es en tiempo. Nosotros lo venimos denunciando desde hace bastante más tiempo. Pero bueno, la reacción del sistema político fue esta. Esto se lo hemos planteado al ministro anterior y a la ministra actual en muchas reuniones, nuestra preocupación, y bueno, y ahora se reacciona, y por supuesto que la reacción es buena en el sentido de que alguien tome cartas en el asunto, y hay que mirar para adelante, y hay que buscar que de esta situación salga una institución viable y que preste una asistencia de calidad a los socios que la integran. Y bueno, eso, digamos, la mirada para adelante nos parece lo más importante. Hay que buscar acuerdos amplios para lograr que esta institución no cierre.
José, vuelvo al tema de esta directiva, porque tú decías, lógicamente el SMU no elige quienes dirigen las empresas, pero y decías, bueno, somos críticos con esta directiva, también hemos sido críticos con algunas cuestiones de las anteriores. Ahora, concretamente con esta decisión de intervenir sin desplazar las autoridades, ¿para ustedes es lo correcto o hubiesen ido también por el desplazamiento de las autoridades? A ver, vuelvo a repetir, yo entiendo que a veces digamos, se nos solicita a las organizaciones pronunciamientos a favor o en contra de una medida potencial o real. Y a veces no es lo mejor para contribuir a crear el clima necesario para mejorar esta situación. Nosotros sí decimos que hay que existir financieramente y que el dinero debe ser controlado. También hemos dicho que no confiamos en la mayoría de esta junta directiva. Pero también hay que reconocer que hay elecciones en la interna del CASMU y esta directiva es el resultado de esas elecciones y bueno, eso es algo que de alguna manera hay que respetar. De todas maneras, la posibilidad de desplazar autoridades es una potestad del Ministerio de Salud Pública y podría suceder independientemente de lo que ha sucedido hasta ahora. Nosotros, como sindicato, nuestra postura es defender a nuestros afiliados, a los médicos en general y a los usuarios. Y en función de eso somos, digamos, tomadores del resultado de las decisiones que se toman, no están en nuestras manos y queremos contribuir a crear el mejor clima. Entonces, estar permanentemente criticando o aprobando lo que se hace resulta complicado porque posicionarse de determinada manera tiene influencia sobre lo que sucede. Uh-huh. José, ¿y existen diferencias entre lo que sucedió con Casa de Galicia y lo que está sucediendo ahora con el CASMU? Sí, existen muchas diferencias. A ver, la principal es el tamaño, ¿no? O sea, no es lo mismo una institución con 40.000 afiliados que una con 180.000. Porque el impacto en la escala nuestra, de los números del Uruguay, no es lo mismo. Por otro lado, la situación asistencial de Casa de Galicia era paupérrima, o sea, faltaban los mínimos elementos para una asistencia de calidad, faltaban cosas, o sea, los colegas trabajaban en una situación de precariedad absoluta. Esas son dos diferencias importantes, además de que, bueno, que la institución se presentó a concurso, o sea, hubo una intervención del Poder Judicial, o sea, hubo una realidad totalmente distinta, y además el final fue, la verdad, el que no desearíamos jamás para esta situación, ¿no? Que fue la liquidación de la empresa. Vos ahora hablabas, José, sobre las diferencias entre la situación de Casa de Galicia en su momento, sobre la situación ahora del CASMU, pero ¿por dónde pasan las principales preocupaciones de los médicos afiliados al SMU hoy respecto a la crisis del CASMU? Bueno, a ver, las preocupaciones obviamente de los médicos que trabajan ahí es poder lograr ofrecer una atención de calidad y cuidar su puesto de trabajo, mantener el puesto de trabajo, la cantidad de horas, la remuneración, las condiciones de trabajo. O sea, las preocupaciones de los médicos individualmente pasan por eso. La preocupación del sindicato médico tiene que ver también con eso, poniendo un especial énfasis en que la asistencia que se brinda a los 180.000 usuarios sea de calidad y que la institución permanezca abierta. ¿Cuánto complica esto al resto del sistema? O sea, eventualmente, si colapsara, si cerrara el CASMU, ¿cuánto complica al resto del sistema mutual? Y bueno, muchísimo. O sea, es una situación que preferimos no imaginar, porque 180.000 usuarios, no sé si el resto del sistema está capacitado para absorber, digamos, preferimos ni pensar en esa situación, ¿no? Creemos que estamos muy lejos de eso, creemos que todas las soluciones que se han planteado o posibilidades excluyen esa posibilidad. Entonces estamos firmemente comprometidos con, digamos, más allá de estar en el pie de la letra de acuerdo con todo lo que se haga, estamos comprometidos con el mantenimiento de esta institución abierta, funcionando y buscando su viabilidad en el entorno del sistema.
Hace unos minutos mencionabas la situación en la que se encontraba Casa de Galicia al momento del cierre, que bueno, que no había insumos, que la atención estaba realmente debilitada. Y bueno, si bien desde la presidencia del CASMU se dice que la atención no está afectada, ¿qué evaluación hacen ustedes respecto a la calidad de atención que se le están brindando a estos 180.000 usuarios? Bueno, ahí también es quizás importante dar una mirada más amplia y pensar que hay otras situaciones en el sistema en las cuales no se brinda una asistencia de calidad. O sea, las instituciones privadas tienen problemas y las instituciones públicas, prestadoras de salud, también. El CASMU en ese sentido no escapa de esa realidad. Yo creo que lo que más preocupa no es tanto la situación actual, sino pensar en que en una institución que no tenés los recursos para pensar en el mes siguiente y que tenés que ir pidiendo préstamos puente de manera permanente para pagar los sueldos y para pagarle a los proveedores, la posibilidad de una caída de la calidad asistencial más allá de lo que sucede a nivel de todo el sistema está ahí nomás. Entonces esa es la preocupación. No podemos plantearnos la situación de esperar a que haya una caída en la calidad, a que no hayan insumos, a que no se puedan pagar los sueldos para decir tenemos un problema. O sea, ¿no dirías que la calidad asistencial del CASMU hoy es peor que la de otras mutualistas? Y o sea, para evaluar eso no puedo pensar subjetivamente, ahora que estamos mirando una situación en particular de esta institución, sin mirar las otras. Entonces, capaz que puede ser que haya algunos problemas, pero también hay problemas en otras instituciones, y por eso también pensamos nosotros que hay que elevar la mirada y pensar en todo el sistema, además de atender en esta situación particular a esta institución. Bueno, justamente el otro día el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, habló sobre el sistema integrado de salud, dijo en ese sentido que hay complejidades. ¿Qué posición mantienen desde el sindicato? Nosotros pensamos que, nuestro sindicato apoya y además tuvo mucho que ver con el diseño y la implementación del sistema. No solo como profesionales, cada uno de nosotros que trabaja en el sistema, haciendo un actor fundamental, sino como sindicato, porque en las convenciones médicas, que además involucran a otros médicos que no son del SMU, y en las diferentes decisiones del sindicato médico, siempre estuvimos aportando hacia la creación de un sistema como este, y entendemos que cuando se creó en los primeros años fue una solución y mejoró en muchos aspectos la atención sanitaria en Uruguay. También pensamos que en los últimos años, no hablo de estos últimos 4, sino de los últimos 10 años, empezaron a aparecer algunos problemas de diseño que tienen que ver con el financiamiento. Digamos, algunas reformas no llegaron a completarse. Por ejemplo, la capitación, voy a poner un ejemplo que no tiene que ver con el CASMU, la capitación de toda la población que se asiste a nivel público, por ejemplo. Entonces, también hay cuestiones de la incorporación de tecnología y poder pensar la incorporación de tecnología con una mirada global que mire todo el sistema y no se centre en una competencia entre las instituciones a ver quién tiene el último avance tecnológico, pensarlo en términos sistémicos. O sea, hay muchas cosas para mejorar. Los sistemas tienen que estar en permanente mejora. No sé, estancarse es retroceder, y por lo tanto, ahora que va a haber elecciones nacionales, es muy bueno que los diferentes candidatos y los equipos de salud empiecen a decirle al pueblo uruguayo qué es lo que piensan hacer con el sistema en los próximos años, desde el punto de vista de su financiamiento, desde el punto de vista del control de calidad, desde el punto de vista de la rectoría que tiene que ejercer el Ministerio de Salud Pública, tanto en la cuestión financiera, como está pasando ahora, como en la cuestión asistencial. La transparencia, la información a la población, la publicación de los datos, de los resultados, todos aspectos que tienen que ver con la calidad de la asistencia. Entonces, se necesitan, sí, avances, mejoras, como toda reforma, tiene que actualizarse. Entonces, nuestra expectativa está centrada justamente en eso, en los próximos años, de cómo avanzar en la mejora del sistema.
Ahora, justamente pensando en esto que vos mencionabas, ¿no? La rectoría, pero también pensando en el apoyo que se le da a cada una, a cada uno de los centros, a cada una de las mutualistas. Ustedes que trabajan, ¿no?, en varias de las instituciones, ¿sienten que desde el gobierno se ha apoyado más a algunos centros que a otros, a centros privados, digo? Bueno, esa pregunta es compleja de responder. A ver, cuando se necesita, en la medida que el gobierno tiene que asegurar el cumplimiento de las metas del sistema y que la gente esté asistida, es evidente que tiene que asistir financieramente a instituciones y que algunas las va a tener que asistir más que otras por las particularidades que tengan, como en el caso del CASMO. También, si uno mira lo que ha pasado, por ejemplo, con Casa de Galicia, uno ve que cuando se liquidó Casa de Galicia hubo instituciones que salieron francamente beneficiadas. Entonces eso, a ver, yo no quiero apurar conclusiones, ni acusar a nadie, ni nada, pero es sabido que eso sucedió. No se abrió el sistema para recibir a los 40.000 usuarios de manera abierta y voluntaria, que la gente pudiera decidir. Se acotó a 4 instituciones y dentro de ellas una se benefició notoriamente. Entonces, a ver, yo no adjudico intenciones, pero eso sucedió. Y bueno, y eso es una cosa que hay que vigilar. ¿No perciben que en este caso sea así, por ejemplo? No, para nada. No. En este momento no tenemos ningún elemento para pensar en eso. José Minarrieta, presidente del Sindicato Médico del Uruguay, muchas gracias por estos minutos. No, muchas gracias a ustedes y estamos en las órdenes.